mensaje, entonces vamos a orar. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Capítulo 3 de Juan, llegamos a esta reunión que tuvo Nicodemo, ¿verdad? Este principal, dice la palabra, en el versículo 1 dice que era un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿verdad? Ese hombre era uno de los maestros de Israel, era un fariseo, ¿verdad? Cuando usted decía fariseo era de los que todo el mundo conocía, era como decirlo que ahora, no sé, pastor Facátulo, o no sé, o si usted está del otro lado, pues John Austin, usted sabe quién es John Austin, usted sabe quiénes son todos ellos, así eran los maestros de ese tiempo, no necesariamente eran buenos maestros, pero eran maestros de la ley. Entonces este hombre, dice la palabra en el versículo 2, que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Gracias. Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Al leer esto, hermanos, me puse a pensar y nos damos cuenta que los judíos, los principales, los maestros, los sacerdotes, todos ellos, los fariseos, se daban cuenta que Jesús era un buen maestro. Aquí no dice ese hombre Nicodemo, dice: sabemos, les dice el Señor, vienen las de noche. ¿Por qué vino de noche? No sabemos. Posiblemente lo mandaron, ¿verdad? Algunos tal vez lo mandaron sus mismos compañeros, sus mismos compañeros fariseos, rabinos, ¿no? Lo mandaron, era un rabino también, lo mandaron tal vez a ver quién era este Jesús, porque dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. O tal vez él, porque dice él, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces se daban cuenta de lo que estaba haciendo el Señor, de las señales que él hacía, y le reconocieron como un maestro que venía de parte de Dios. Tal vez él quería conocer más a este Jesús, quería saber. No sabemos exactamente cuál fue la razón por la que este Nicodemo viene a ver a Jesús, pero sí sabemos que no le reconocía, al menos en este momento, como el Señor. Él reconocía como un maestro, porque puedes conocer a Jesús como maestro, lo puedes conocer como profeta, lo puedes conocer como un gran hombre que dijo muchas cosas buenas, pero no necesariamente es tu Señor. Hasta aquí era el maestro. Para mucha gente Jesús es el maestro. Mucha gente, para los musulmanes, Jesús es un profeta, ¿no? ¿Sabía eso? No son salvos, no creen en Jesucristo como Señor y Salvador, creen que es un profeta. Por eso, hermanos, yo siempre estoy hablando y tratando de enseñar cuando predico, que no porque dices creo en Jesús o sé quién es Jesús, ya eres salvo, como se nos ha enseñado, ¿verdad? Cualquiera que confiese en Jesús es salvo. Los musulmanes confiesan en Jesús. Yo hablé con un musulmán aquí un día y le dije: mira, él me dijo: es que Jesús, nosotros creemos en Jesús. Así me dijo. Yo dije: bueno, pero ¿quién es Jesús para ti? Para mí Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, es Dios encarnado. Ahí ya no cree, en ese Jesús no cree. En ese Jesús no creyó, él no cree en ese Jesús. Yo, ¿por qué? Pues sigue siendo musulmán, ¿verdad? Cree en Jesús, mas no en el Jesús de la Biblia. Cree en el Jesús del Corán, ¿verdad? Aún Gandhi dijo: oh, me gusta el cristianismo, me gusta lo que enseña Cristo, pero no me gustan los cristianos. Eso se decía. O sea, no le gusta la iglesia del Señor, no le gusta la novia de Cristo, ¿verdad? Y algunos cristianos repiten estas palabras de Gandhi como si hubiera dicho algo muy bueno. Hermano, está hablando de la novia de Cristo. Está hablando de aquellos que Cristo lavó con su sangre preciosa. Si no le gusta la iglesia, está desechando a Cristo. Y algunos hasta se enojan porque dicen: no, Gandhi no era cristiano. Gandhi, lo más seguro es que Gandhi esté en el infierno, hermanos. Si no creyó en Cristo,
si creyó en Cristo como creyó hasta al final de sus días, Gandhi está en el infierno. Hay muchas obras buenas. Nadie va al cielo por las obras. Nadie va al cielo por tener una fe en Cristo intelectual. Sé quién es Jesucristo. Él sabía quién era Jesucristo. Nicodemo le reconoció como el maestro. Él sabía que era el maestro. Los fariseos, dice la Biblia, dice rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Reconocían a Jesús como maestro, no le reconocían como Señor. ¿Y por qué le reconocían como alguien que venía de parte de Dios? Porque nadie, dice Nicodemo, puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y hermano, cuando leemos en Juan, lo que vemos es que él convierte el agua en vino, ¿verdad? Leímos eso, ¿se acuerdan? Okay. Si usted se va al libro de Marcos, para cuando él llega a esta parte, llega al templo, Jesús, nosotros ya leímos del templo, ¿verdad? Leímos esto, Nicodemo tal vez escuchó, tal vez él que Jesús había llegado al templo y era tumbado todo, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Enojado el Señor, y él tal vez había escuchado esto, pero si usted se va al libro de Marcos y lee el libro de Marcos, hizo muchísimas cosas más antes de llegar al templo. Sanó a la suegra de Pedro y muchas cosas que hizo. Usted se va al libro de Marcos, se va a dar cuenta que el Señor hizo muchas cosas. Entonces miraban el poder de Cristo, miraban que el Señor tenía autoridad sobre hermanos, le dio de comer a 5,000, a 15,000 eran tal vez, a lo mejor eran hasta más, con 2 pececillos. Todo eso vieron, ellos miraban estas cosas, entonces tenían curiosidad. ¿Quién es este hombre? Sabemos que viene de Dios por las cosas que hace, ¿verdad? Sabían que venía de Dios porque podía sanar enfermos, porque podía darle de comer a muchas personas, pero no le reconocían como hasta aquí, o al menos hasta aquí, hasta donde estamos leyendo ahorita, él no le reconocía como el Mesías, todavía. Le reconocía como un maestro que venía de parte de Dios, pero no como el Mesías. ¿Cuántos? Déjenme decirle que en las iglesias hay muchas personas que le reconocen como un hombre que viene de Dios, un hombre que hace milagros, un hombre que puede aún levantar muertos, pero no le reconocen como el Señor, como su Salvador, como Dios mismo. Hay muchos que se llaman cristianos en las iglesias que realmente no conocen a Dios, que saben estas cosas igual que Nicodemo, pero no conocen a Dios. Y sigue este encuentro de Jesús y Nicodemo. Y dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, hermano, Nicodemo le dice, sabemos que vienes como maestro, que haces estas señales, y el Señor no le dijo, oh sí, yo soy un gran maestro, oh sí, yo soy el Mesías. ¿A dónde lo llevó? A la salvación, a su necesidad principal. Él le pudo haber dicho, yo soy el Mesías, ¿verdad? Yo soy el Salvador del mundo, yo soy ese que tú lees, del cual tú enseñas que va a venir. Pero ¿a dónde lo llevó? A lo que él necesitaba oír, que es su salvación. Muchas personas, hermanos, creen que el Evangelio se debe predicar una sola vez y ya no se debe tocar ese punto, porque ya conoces y ya no necesitas aprender más, ya saben que tuvo que repetir la oración y es todo lo que tienen que hacer por estos últimos. El Evangelio es lo más importante, hermanos, que está en toda la Biblia. El Evangelio es lo que usted y yo tenemos que predicar. A eso nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a sentarnos en las bancas, el Señor nos llamó a predicar el Evangelio a toda criatura. Todo cristiano es un evangelista. Todos ustedes que están ahí sentados, mis hermanos, deben de compartir las buenas nuevas. Todos ustedes. El Señor es lo primero que hizo. Nuestro Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino
de Dios. Le dijo a Nicodemo, en otras palabras, tienes que ser regenerado, tienes que ser transformado, tienes que ser otra persona. Dios te tiene que hacer nacer de nuevo. Estas palabras no las entendió Nicodemo, porque le dice, ¿cómo puede un hombre, en el versículo 4, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y no nacer? Algunos dicen, hermanos, que él tal vez estaba como mofando al Señor, o tal vez realmente no entendía, ¿verdad? Tal vez realmente no entendió lo que el Señor le dijo, que tenía que nacer de nuevo. Pero el Señor, déjeme decirle que el Señor cuando el Señor platica con él, no lo deja ir como, bueno, es que tú no sabes. El Señor le dice, tú deberías saber estas cosas, le dice más adelante, ¿verdad? No lo dejó como, tú no sabes esto. Por eso dicen algunos, a lo mejor se estaba burlando, qué sé yo, o a lo mejor nada más le preguntó por qué, porque realmente uno no puede entrar a su mamá otra vez y volver a nacer. Es una pregunta que le dice. Tiene sentido para alguien que no entiende nada de esto, pero él era un hombre que era un rabino, que era una persona que escudriñaba las escrituras, y le dice el Señor en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El hombre tiene que ser, hermano, para poder ser salvo, tiene que ser regenerado por Dios. Yo les he dicho otras veces esto y a muchos de ustedes en ocasiones que he predicado, me gusta mucho cómo lo puso este hombre Spurgeon, para explicar la regeneración. La regeneración, él decía que si tú pones un puerquito, ¿verdad? Y le pones un plato aquí, acá en el suelo, de comida con unas manzanas bien limpiecitas, una carne muy rica, vegetales nuevecitos, todo bien rico ahí, bien puesto, bien limpiecito, los platos bien limpios. De acá le va a poner al puerquito usted excremento, orines, los quebrados, desechos de su basura, todo lo que usted quiera que sea desecho, y el puerquito lo suelta ahí y lo baña todo bien suave. ¿Sabe qué va a hacer este puerquito? Se va a ir a revolcar en el lodo y en el excremento, porque esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza de un perro. ¿Qué va a hacer? Un perro va y vomita y lo huele y se lo vuelve a comer. ¿Se ha fijado? O vaya a hacer el baño y lo huele y se lo vuelve a comer, porque es un perro. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? No somos perros, ¿verdad? Esa no es nuestra naturaleza. Pero el puerco hace eso, el perro hace eso porque es su naturaleza. Pero si tuviéramos el poder de hacer que ese puerco se hiciera un hombre en el momento que está revolcándose en el lodo y que está comiendo todo ese excremento, toda esa orina, toda esa pipí, todo ese desecho, y lo hacemos un hombre, en ese momento ese hombre se iba a avergonzar, iba a vomitar lo que estaba comiendo y se iba a ir rápido a bañar porque no iba a aguantar el olor, y entonces iba a comer la comida que está preparada para un hombre. Eso es lo que hace Dios cuando regenera a una persona. Le pone nuevos deseos, nuevas actitudes, nuevos deseos en cuanto al pecado. El pecado que antes amaba, ahora lo odia porque ha sido regenerado. Un hombre, hermanos, una mujer que no ha sido regenerada o regenerado va a seguir haciendo lo mismo hasta el día que muera si no viene a Cristo y Dios le salva. Porque no ha cambiado su naturaleza. Dios sigue siendo la misma persona, sigue siendo el mismo. ¿Por qué cree que tantos cristianos llamados vienen a las iglesias y aquí se comportan derechitos, hasta se sientan bien, hasta levantan sus manos? Y Carmen, levanto mis manos cuando no tengo fuerzas, no sabe qué. Pero salen, ¿no? Ya tienen fuerzas para levantar hasta la cerveza y cigarro y todo. No les faltan las fuerzas, no les sobran las fuerzas. Bailan y toda la cosa porque tienen hasta fuerzas de sobra. En la iglesia les faltan fuerzas, allá afuera no tienen fuerza. Y sí, no tienen fuerza. No tienen fuerza porque el pecado sigue atrapados y los tiene esclavizados igual. ¿Por qué? Porque no han sido regenerados.
tal vez han sido bautizados, tal vez han repetido la oración. Hermanos, ¿cuántas veces las personas no vienen al frente y repiten la oración? Que ya son cristianos. Y vienen domingo tras domingo, y cada que viene un evangelista, los cristianos vuelven a pasar al frente, otra vez se vuelven a convertirse, a recibir al Señor otra vez, y otra vez, y otra vez, y no funciona, y no pasa nada en sus vidas, y vienen cada domingo a convertirse y se salen iguales, a vivir su vida igual, porque no han sido regenerados. Porque Dios no mora en sus corazones. Por eso no hay fuerza en estas personas. Por eso no han vencido al pecado. Por eso siguen en pecado. Por eso no pueden parar de pecar. Porque Dios no mora en sus corazones. Hermanos, quiere decir que ya no pecamos para. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que usted tiene que dar un fruto diferente si es un cristiano. Si se llama cristiano. ¿De qué nos sirve pasar al frente? ¿De qué nos sirve venir domingo tras domingo? Ahora sí, Señor, voy a cambiar. Ahora sí voy a ser diferente. Tienes que ser regenerado, tienes que nacer de nuevo. Eso le está diciendo el Señor a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Cuando habla del agua, hermanos, a mí no me gusta ser dogmático en algo que no se nos da mucha luz, ¿ok? El agua puede referirse a la palabra de Dios. Hay muchas maneras que interpretan esto, pero a mí me gusta ser dogmático cuando no nos da la Biblia mucha luz en eso, ¿ok? Entonces sí puede referirse a la palabra. Cuando va con esta mujer más adelantito, samaritana, le dice: yo te voy a dar una agua de la cual tú nunca más vas a tener sed, ¿verdad? Y en muchos otros versos habla así el Señor, diciendo que les va a dar esa agua. En Apocalipsis igual dice que fluye el agua del Señor, ¿verdad? Pero yo no me voy a decirle esto quiere decir la palabra, porque no voy a ser dogmático, porque no sé. Hay muchas cosas que yo no sé. Pero lo que sí le voy a decir, que no es el bautismo. ¿Okay? No es el bautismo. No está hablando de que te tienes que bautizar para recibir la salvación. ¿Okay? No está hablando, aquí no está hablando nada del bautismo. No está diciéndole, te tienes que bautizar y entonces el Espíritu Santo va a entrar a tu vida. Eso no le está diciendo. Le está diciendo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo, mis hermanos, no es para salvación. Nada, ninguna obra que hagamos es para salvación. Si usted dice: tengo que bautizarme, si no, no soy salvo, o si me bautizo entonces soy salvo, usted está poniendo el bautismo como un requisito para la salvación. Por lo tanto, el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Si usted necesita bautizarse, que si necesita, okay, no estoy diciendo que no se tiene que bautizar, lo que estoy diciendo que no para salvación, sino porque ya es salvo. Esto es, hermano, así. Una persona salva que ha creído realmente en Jesucristo no lo tiene que corretear para que se bautice. Usted no tiene que andar atrás de ellos. No tiene que, ¿dónde te vas a bautizar? Ya tienes 20 años, ¿dónde te vas a bautizar? Ya tienes 80, vienes a la iglesia desde 1932, ¿por qué no te has bautizado? Porque no has creído. Simple y sencillo. Porque si de verdad crees en Jesucristo, lo primero que te das cuenta cuando vienes a Cristo, te tengo que bautizar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ¿verdad? Porque creíste en Cristo. Así es, mis hermanos. No, el bautismo no es para salvación, sino porque ya eres salvo, porque ya has sido regenerado. Fíjense que lo primero que le dice el Señor le dice primero que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Tienes que ser regenerado primero. Y después le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu, aquí el Espíritu, en el hebreo es Rúa, en el griego es Neuma.
¿verdad? Y el Señor le dice que tiene que nacer del Espíritu y del agua, porque no puede entrar en el reino de Dios si no eres nacido del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hermanos, el Señor Jesucristo no estaba enseñando una doctrina nueva. No le estaba enseñando algo a Nicodemo que él no tuviera ya de por sí que saber. De hecho, le está diciendo, tú eres maestro de Israel. Tú eres el que enseñas la palabra al pueblo y no sabes esto. ¿Verdad que no lo está dejando ir así muy fácil? ¿Verdad que no le está diciendo, bueno, es que él no sabe? Es que él no entiende estas cosas. Él debería de saber, hermanos, estas cosas. Le dice, Señor, tú deberías de saber esto. Tú eres un maestro de Israel. Y quiero que se vaya, hermanos, a Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todos destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo hago vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de sobre Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviré y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta escritura, mis hermanos, esta escritura que habla que el Espíritu de Dios tenía que venir sobre estos huesos, sobre estos muertos, pues. Para que vinieran tenía que venir el Espíritu de Dios sobre ellos. Y esta escritura la tenía por fuerza que haberla leído Nicodemo, porque era un rabino y tenía que saber estas cosas. Él sabía que la vida venía solamente de parte de Dios y que solamente la salvación podía venir de parte de Dios. Por eso le dice aquí él, ¿cómo puedes tú ser maestro de Israel y no saber estas cosas? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor, hermano, le está regañando
le está regañando a Nicodemo. Le está diciendo: tú no sabes estas cosas, eres maestro de Israel y no sabes que el Espíritu de Dios es el que da vida, que tienes que ser regenerado por el poder de Dios. Hermano, solamente el poder de Dios puede cambiar a una persona. Solamente Dios puede cambiar a una persona. Tú no puedes cambiar por ti mismo y lo has tratado. ¿Cuántas veces no hemos tratado de cambiar en nuestras fuerzas, mis hermanos? ¿Cuántas veces no tratamos, cuando no éramos hijos de Dios, de dejar esto, de dejar aquello, de dejar de hacer estas cosas? Y no podíamos. No podíamos. Hasta que vino el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, nos regeneró, nos transformó y pudimos dejar toda esa basura que nos veníamos arrastrando en el camino. Y la gente sin Cristo no puede dejar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en sus corazones. Por eso Nicodemo no podía cambiar, no sabía. Debería saber estas cosas. Era un rabino, hermanos. Era un fariseo, era el que enseñaba la palabra de Dios. Y el Señor le dice: eres tú maestro de Israel, no sabes. Si te digo las cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo te voy a decir las celestiales? ¿Cómo vamos a aprender más si no entendemos lo básico, hermanos? El apóstol Pablo, cuando venía a la iglesia de Corinto, le dice: no les puedo enseñar más, porque son carnales. No les puedo dar a comer carne, les tengo que dar leche. Porque no pueden entender las cosas porque son carnales. Hermano, ¿sabe por qué eran carnales? No porque andaban de borrachos. ¿Qué? Porque ese es era carnal, era borracho. No. Porque ellos se tenían, ¿saben qué estaban haciendo? Estaban diciendo: me gusta cómo predica Pablo. Me gusta cómo predica Pedro. A mí me gusta cómo predica Pablo. Yo soy seguidor de Pablo. Yo soy Paulino. O yo soy Apolino. Porque se llama Apolos, ¿no? Apolos. Yo soy Bernardino. Yo sigo a Pedro. No me gusta cómo predica Pedro. Eran carnales. Eso era por eso le estaba diciendo carnales. No soy nosotros carnales cuando dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. No sois carnales. Y no les podía enseñar más por su carnalidad. Hermanos, ¿cómo vamos a entender las cosas del Espíritu si estamos viviendo en la carne? Si estamos caminando en la carne, Dios no nos puede enseñar más. Si le das de comer a la carne está contenta. La carne engorda de pura basura. Pero si le das de comer de lo espiritual, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? Si empiezas a comer de lo espiritual, si empiezas a leer la palabra de Dios más, si siempre estamos en oración, si estamos buscando de Dios, si estamos buscando de su palabra, no, Dios nos va a dar más. No nos va a enseñar más cosas el Señor. Hermanos, si no aprendemos más es porque no doblamos rodilla y no leemos su palabra. Si no hacemos eso, no vamos a salir de la A a la B. Vamos a estar siempre en la A. Siempre en la A. Siempre no vamos a aprender más de la palabra de Dios. Necesitamos orar, mis hermanos. De verdad, le exhorto, es una exhortación que me gustaría hacer cada domingo. Necesitamos orar más. Necesitamos doblar más rodillas. Dije, necesitamos. Yo te incluyo en eso. Necesitamos orar más, necesitamos más leer su palabra, necesitamos escudriñar más las escrituras, hermanos, si no nos vamos a quedar como un vil Nicodemo hasta este punto. Y después creyó, después se convirtió en el capítulo 19, él fue por el cuerpo del Señor. Creyó en Cristo. Este encuentro que tuvo con el Señor transformó su vida más adelante. Tal vez no en ese momento, no sabemos, no dice la Biblia, tal vez sí. Tal vez de ahí ya se fue regenerado. Yo no sé qué pasó con su vida, pero lo que sí sabemos es que él creyó en Cristo.
preguntó al Señor, ¿qué debo? ¿Quién eres tú, Señor? El Señor no fue, el Señor lo llevó a la salvación, hermano. A lo básico. Un maestro de Israel, un rabino, lo llevó a lo básico. Y la gente viene a las iglesias otra vez con el evangelio. Pues hermano, arrepiéntete, ven a Cristo. Hermanos, hay tanta gente engañada en las iglesias, no en esta, ¿no? Engañadas, siguiendo puras tonterías, sermones basados en barco, sermones basados en las... ¿Vieron la película? Yo no la vi y no debería tenerla ningún cristiano, de verdad le digo, esta de 50, no sé qué, de 50 sombras de gris. Si usted es cristiano, dijo un hermano justo eso por su gerente, ¿cómo se apellida? Miguel se llama, y puso, si tú eres cristiano y fuiste a ver esa película, tal vez no sabías y no te saliste en las primeras escenas, pues tienes que ver si de verdad eres cristiano. ¿Verdad? Los cristianos no, hermanos, yo no sé que nunca he visto ese programa, pero lo que he oído es de lo peor. Y que un cristiano se quiera ir a ver eso, tienes que ver si realmente eres un cristiano o una cristiana. Porque eso no es algo que tú tienes que tener interés en ver. Es masoquismo, es basura. Es basura. Hermanos, la mujer ahorita exige muchos derechos, y se me han exigido, y qué bueno que tienen más derechos, porque no tenían muchos derechos antes, no pueden ni votar, pero ahora, gloria a Dios. Pero ahora quieren tener hasta su derecho para abortar. Yo quiero tener ese derecho y no me puedes quitar ese derecho. Y sale una película basura y se atreve a alguien a hablar de ella cuando habla pura basura de las mujeres. Lo que tengo entendido que es la hija del hombre, no sé, algo así. Y no sé qué pasa, pero la mujer la pone como basura, ¿verdad? Ahí sí, ahí no hay problema. Normal, ¿verdad? Ahí sí no tienen problema las mujeres. Pero sí tengo que tener mis derechos para matar niños, para asesinar niños, eso sí tengo que tener derecho. Pero se enoja porque alguien habla mal de 50 Shades of Grey. Y un pastor hizo una serie porque vio esa película, 50 cosas de cómo hacer algo. La Biblia enseña que sé que. ¿Cómo vas a poner un título hacia tus prédicas? Una serie de Batman. Divergente. Una serie de Divergente.